¿Qué es el Adviento? Ubicarnos en este tiempo litúrgico tan importante para la iglesia, y por eso la iglesia nos propone este tiempo especial de gracia, ¿sí? El tiempo de Adviento. Con el Adviento nosotros empezamos un nuevo año litúrgico, muy distinto del año calendario. El año calendario es el que comienza en enero y termina en diciembre, el 31 de diciembre. Y el 1 de enero nosotros nos damos un abrazo de feliz año nuevo, ¿no es cierto? Ahora no nos hemos dado el abrazo de feliz año nuevo, pero de verdad hemos iniciado un nuevo año litúrgico, un nuevo ciclo en este recorrido triple, ¿no es cierto? Ciclo A, B y C. Terminamos ya el ciclo C. Leímos el Evangelio de San Lucas. Quienes asistieron a misa los 34 domingos del tiempo ordinario que tiene el año litúrgico, habrán podido ya o tendrán una idea bastante rica y sostenida de lo que es Lucas, del autor, de lo que él nos habla, del contenido de su evangelio y también del contexto histórico de Lucas, en el que escribe San Lucas. Hoy nosotros hemos comenzado ya un nuevo año litúrgico, ciclo A, Evangelio según San Mateo. El Adviento nos trae esta riqueza inmensa. ¿Qué significa la palabra Adviento? Adviento significa esperar. La palabra advenir, espera, ¿cierto? Pero ¿qué esperamos? Esperamos a Jesús. Y por eso las lecturas, por ejemplo, lo que nos dice Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntanse. La palabra griega, metanoieite, convertíos, significa volver de nuevo. Si es en el matrimonio, volver al amor primero, regresar. Toca regresar para mirar la historia que hemos vivido, y mirando la historia que hemos vivido con objetividad y desde una mirada de fe, de una mirada religiosa, como hacen los profetas. Ya vamos a ver lo interesante del profeta Isaías, ¿no es cierto? Con esa mirada religiosa, esa mirada de esperanza, curar, sanar heridas, levantarse. De pronto hemos caído en cuantas cosas. Tenemos una nueva oportunidad para retomar el camino de la mano de Dios mismo, ¿sí? Caminar de la mano de Dios. Interesante, ¿no? Interesante. En estos domingos de Adviento nos acompaña el profeta Isaías. Desde el primer domingo de Adviento nos acompaña el profeta Isaías. Él es uno de los personajes claves bueno, Isaías tiene muchos motivos, ¿sí? No solamente es un escritor minucioso, conocedor de la historia, de las tradiciones de su pueblo, inclusive a nivel místico, una persona contemplativa de lo que es la voluntad de Dios, hacedor, conocedor de la voluntad de Dios, y también una persona muy apegada al compromiso por la justicia, por la verdad y todo eso. Todas estas lecturas no solamente vienen a constituirse en textos aislados, cuidado, sino nos ayudan a nosotros a reflexionar. Reflexionar quiere decir mirarnos a nosotros mismos, a reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Por eso el tema de hoy es el Adviento, vigilancia y alegría. Jesús nos invitaba a vigilar, y para eso nos decía: oren, velen, velar. La palabra velar, ¿no? Todos tenemos experiencia de ir a un velorio, ¿sí? Cuando muere alguien, vamos al velorio. Pero desgraciadamente, casi nunca hacemos lo que se tiene que hacer en un velorio. ¿Qué es el velorio? Velorio significa velar, orar. Y por eso se pone una vela. Esa vela marca el tiempo y la eficacia de ese encuentro con Dios.
La vela se va consumiendo mientras yo me voy encontrando con Dios. Y la vela dice, esa vela encendida dice, el encuentro con Dios ilumina nuestra vida. Cuando un ser humano se encuentra con Dios, necesariamente alumbra a los demás. ¿Sí? Tiempo de vigilancia, estar en oración, en relación con Dios, pero también tiempo de alegría. Tenemos aquí el tercer domingo de Adviento. Nosotros hacemos la corona de Adviento al comienzo, ¿no? No sé si ustedes han visto ya en sus parroquias, estará hecha la corona de Adviento con 3 cirios morados y un cirio rosado. ¿Sí? El cirio morado es símbolo de penitencia, de arrepentimiento, de dolor por nuestras culpas y de deseo también de cambiar, de ser distintos, de volver a Dios, de regresar, como significa esta palabra, convertirse, regresar, volver a Dios. El cirio rosado, ya el color mismo que está diciendo, ya has hecho una experiencia de cambio, de conversión, tu vida ya no es la misma, ¿sí? Ya ese color morado, ese color luto, penitencia, ya va transformándose en otro color. La vida es como un color, ¿no es cierto? Sí, ese color del cirio quiere decir ya hemos asumido un camino, un compromiso, nos hemos agarrado de la mano de Dios y ya estamos caminando al encuentro con Cristo. ¿Sí? Nuestra vida se va transformando y las lecturas nos hablan del tema gaudete. ¿Sí? Gaudete, alégrense. El Papa Francisco escribe esta encíclica, ¿no es cierto? Gaudete et exultate, ¿no es cierto? Sí, alégrense. No todo es penitencia, no todo es mortificación, no todo es sufrimiento, no todo es dolor, también es alegría. Porque la alegría es por lo que voy haciendo, por lo que voy dejando atrás, que vale la pena dejarlo, y por lo que voy a encontrar. Cuando yo salgo al encuentro con Jesús, vale la pena dejar el pasado atrás, dejar todo atrás para recibirlo a Jesús con ese amor, con ese cariño, con esa entera alegría. Cuando cantamos ese canto de Navidad en latín, adeste fidelis, leti triunfantes, ¿sí? Alegres, contentos, ¿sí? Porque el nacimiento de Jesús ya es un triunfo para nosotros. Ya triunfa desde ese momento, triunfa la vida. Porque la vida, que es Dios mismo, se hace vida en el hombre, en el ser humano. Y esa es la que da sentido. Uno de las cosas que nosotros hablábamos en la homilía de la semana pasada, del domingo que pasó, era Adviento significa descubrir el acontecer de Dios en lo diario de nuestra vida. ¿Será que todo es malo? ¿Será que todo es feo? Problemas, litigios, conflictos entre nosotros, guerras que vemos en el mundo. Pero el cristiano, ¿cómo tiene que mirar la historia? Tiene que mirar la historia con ojos de fe. Y cuando yo miro con ojos de fe, esa mirada me hace inmediatamente trasladarme a otro plano. ¿Cuál es ese otro plano? La esperanza. Los mismos indígenas, ¿no es cierto? Los mismos indígenas decían Chaupi, Tutapi, Inti, Yuxin, ¿no es cierto? Que significa en medio de la noche el sol sale. Ellos entendieron en su sabiduría, pero también en su sencillez, que la densidad de la noche, ¿no es cierto?, de la tiniebla, es un signo, y es un signo que se acerca a la aurora, que se acerca el día, y por lo tanto vale la pena aguantarlo, vale la pena soportarlo, vale la pena vigilar, porque qué suerte que nuestros ojos miren los primeros rayos del sol que nace, que salen, ¿sí? Para las culturas siempre el nacimiento del sol ha tenido un matiz importantísimo y una relación importantísima, estrecha con la vida, con el origen mismo de la vida. ¿Cómo la vida nace así? ¿Sí? La vida es un alumbramiento.
A Jesús también se le llamó el sol que nace de lo alto. Lucas 1, 50 y 78, creo que es del versículo, donde dice, el sol que nace de lo alto nos visitará, nos alumbrará a los que vivimos en tinieblas y en sombra de muerte. Claro, para el ser humano muchas veces la vida es demasiado tétrica, demasiado tristes. Vivimos a veces demasiado amargados con problemas. Cuando llega la Navidad, cuando llegan fechas especiales, nos endeudamos hasta decir basta, después preocupados que no tenemos con qué pagar. Sí, nos endeudamos mucho. Bien, ese Adviento, este tiempo de Adviento nos invita a nosotros a salir al encuentro del Señor. Salgamos al encuentro del Señor con las lámparas encendidas. Con las lámparas encendidas. A ver, ¿qué significa salir al encuentro del Señor con las lámparas encendidas? Porque podemos salir con las lámparas apagadas. Y así, apáticos, ¿no es cierto? Irresponsables, de hacer las cosas a medias, sin tener esas ganas, sin ponerle ese impulso, ese ñeque que nosotros decimos para hacer las cosas bien. ¿Sí? Que se note que estás esperando al Señor. No como cuando estamos esperando a alguien y no llega rápido, qué coraje, qué iras, pero va a llegar seguro, llega seguro. Jesús llega porque llega. No podemos descontrolarnos en esa espera. Al contrario, tenemos que esperar con alegría, con esperanza, esperar con amor la llegada, la venida de Jesús. Bueno, el Adviento tiene dos partes. La primera parte viene del 27 de noviembre, primer domingo de Adviento, hasta el 17 de diciembre. Ustedes han visto bueno, los que tienen el libro de misas, el libro de lecturas, los leccionarios, hasta el 16 de diciembre tiene lecturas, ¿sí? Concretas, así de textos referentes al tiempo de Adviento, y luego vienen lecturas especiales ya que nos preparan, más o menos desde el 18 sería, desde el 18 de diciembre con lecturas especiales. A este tiempo se le llama la Semana Santa de la Navidad, ya pocos días antes de la Nochebuena, del nacimiento de Jesús. Viene a ser como el último tramo del nacimiento, previo al nacimiento de Jesús. Estos dos momentos especiales, esperando con mayor intensidad, porque ustedes saben que ahí no solamente la liturgia de la misa, la liturgia de la palabra, también tenemos, por si acaso, las novenas de Navidad, ¿cierto? En este momento, las novenas de Navidad, nos reunimos en familias, nos reunimos en comunidades, en barrios, para hacer la novena, que también nos prepara en este tiempo singular de Adviento, ¿sí? Ustedes saben que hay un color que se utiliza en el Adviento. Hasta los 34 domingos del tiempo ordinario, nosotros nos vestíamos con el ornamento color verde, el tiempo ordinario. Pero después cambiamos al color morado. El color morado se utiliza en Adviento y se utiliza también en Cuaresma. Importantísimo. Signo de penitencia. Hay una lectura bonita del profeta Joel que se lee el miércoles de ceniza, donde dice, entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, Señor, perdona a tu pueblo. No lo entregue. El sacerdote aparece como un intercesor, ¿no es cierto? Y carga el sacerdote en sus hombros el peso y también el dolor del pecado del pueblo, ¿sí? Todo esto se consigna en este ornamento, ¿no es cierto? En este ornamento color morado. Ahora sí, después de haber explicado este tiempo de Adviento, quiero entrar a un texto hermosísimo que lo leímos la semana pasada, que es la primera lectura. ¿Se han dado cuenta que muchas veces en nuestras homilías nosotros omitimos primera lectura, salmo y segunda lectura? Solo explicamos del Evangelio, solo comentamos del Evangelio y no las lecturas, que son muy interesantes.
pero a veces por falta de tiempo, prolijidad o también por falta de preparación, como que nos olvidamos de hacer el comentario o al menos un comentario breve, una reflexión breve sobre las lecturas. Claro que tenemos que acentuar un poquito más el Evangelio. Voy a compartirles el texto en la pantalla. A ver cómo es esto. A ver, te voy a pedir el favor, Yayito Guerrero, ¿sí se ve la lectura o no? ¿Se ve bien? Sí se ve. Ya. Entonces vamos a leer este texto. Son nada más que 5 versículos. ¿Sí? Es un poema hermoso. Eso digo, Isaías es un poeta muy instruido, pero también muy místico, un hombre de mucha espiritualidad, de mucha formación espiritual, pero también con una voz profética tremenda. Ya vamos a ver por qué. Sí, vamos a ver por qué. A ver, Yayito, ¿es posible? Activa la cámara, activa cómo es el micrófono. Nos han desactivado los... A ver, ¿puede ponerle a Eduardo como coanfitrión, Yanita? Sí, ya le pongo. Vamos a escuchar entonces la lectura. Por favor, saboreando despacio. Estamos, ¿sí?, comiendo una comida sabrosa y nos da pena acabarla muy rápido. Porque es rico. Ahí cuando estoy comiendo el guiso de chicha. Buenas noches, buenas noches. Isaías 2 del 1 al 5, la palabra de Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días, el cedro de la casa del Señor será puesto en la cima de los montes, encumbrado sobre la montaña, sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espalda pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Eduardo. Un texto hermosísimo. Miren, tranquilamente en este texto nos pasamos hasta mañana. Sí, es un texto precioso. Bueno, la primera parte, visión de Isaías, hijo de Amós. Ahí vemos la parte mística del profeta Isaías. Un hombre de oración cercano a Dios. Un profeta que conoce la voluntad de Dios. Ese es el profeta. Conocedor de la voluntad de Dios, pero también conocedor de la realidad del pueblo. Y porque conoce la voluntad de Dios y sabe quién es Dios, le duele la situación del pueblo. Cómo el pueblo, en vez de confiar en Dios, se va hacia dónde? Se va hacia las alianzas, a veces alianzas torcidas, ¿sí? Más confiamos en las alianzas políticas, militares, con pueblos extraños, que antes ni siquiera hemos sido amigos. Y ahora por conveniencia queremos, por ir en contra tal vez de otro pueblo, queremos unirnos, ¿sí? Pero estos pueblos no es que aceptan una alianza con desinterés. Ahí vemos a Asiria. Asiria, por ejemplo, no quiere ayudar a Judá desinteresadamente. Todo lo contrario. El rey tiene que pagar
en oro, en plata, esa protección militar para no ser invadido, cosa que duró hasta la invasión de Babilonia. ¿Quién es este profeta Isaías? Vamos a conocer un poquito. Isaías, hay fechas aproximadas, ¿sí? Nace en el año 760. Aquí mismo dice hijo de Amós, no del profeta Amós. No tiene que ver nada esto, ¿no es cierto? Es profeta del sur, predica en el sur, en Judá. Ahí mismo lo dice el texto. Y el ministerio público de Isaías parece que dura alrededor de 40 años. ¿Sí? Bajo el reinado de Jotam, por ejemplo, inicia ese ministerio. Los oráculos primeros son pequeños. Ustedes lean los primeros oráculos del profeta Isaías. Son pequeños, son muy pequeños. Sobre todo si ustedes leen los oráculos sobre Israel y Judá, del capítulo 1 al capítulo 12, ¿sí? Al capítulo 12. Son oráculos cortos. Cuando sube Ahaz, rey de Judá, 736-721, el trono de Jerusalén cambió el sesgo de los acontecimientos. Rasín, rey de Damasco, y Pekah, rey de Samaria, organizan una coalición contra, ustedes han escuchado, Tiglat-Pileser III, ¿sí? Rey de Asiria, ¿sí? Pero como Ahaz se negó a tomar parte en ella, fue atacado por dos aliados. Hay una guerra como intestina, una guerra interna, que se llama la guerra Siro-Efraimita, ¿sí? Una guerra intestina, una guerra interna. El rey asirio protege a Ahaz de los ataques de Siria y de Israel. Conquista Siria, ejecuta a Rasín, el rey. También atacó a Israel, anexionándose la mejor parte del territorio. Le impone a Pekah un tributo insoportable. Esto hacían cuando de pronto estos reyes dejaban a estos pueblos con cierta libertad, pero les clavaban impuestos, tenían que pagar tributo, el vasallaje era obligatorio, los ahorcaban en vida prácticamente. Era tremendo lo que tenían que pagar. Deporta un contingente de población hacia su imperio. Después viene Salmanasar V y sobre todo su hijo Sargón II en el año 722 al 705. Cuando está Sargón II, sucede la caída de Samaria, la caída del norte, ¿sí? En el año 722. Eso podemos ver en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, 5 al 6. El auxilio que da a Siria a Judá le salva del desastre. Pero yo les dije, el auxilio no es gratis, no es gratis. Siempre tiene sus intereses. Ustedes pueden ver en Segunda de Reyes 16, en los versos 8 y 18, sobre todo es cuáles eran las condiciones para darle protección. Un país de extranjero no protege desinteresadamente a un país débil, no protege desinteresadamente. Siempre hay condiciones. Ahora nosotros vemos, eso es evidente. Cuando un país extranjero nos hace un préstamo, un país poderoso, nos pone condiciones, nos pone cláusulas, nos dice, a ver, ¿cómo van a pagar este préstamo? Tienen que eliminar, por ejemplo, qué sé yo, ciertas tasas que dan gratis, ¿no es cierto?, a la gente para que puedan pagar la deuda. Ese tributo le cuesta terriblemente, ¿sí? Casi le cuesta la crisis total, sería la ruina de Judá. La mayoría de los oráculos
pronunciados por Isaías, el profeta Isaías, bajo el Ahaz, corresponden a la primera parte de su reinado. Es decir, ¿cuál es el contexto histórico? La guerra intestina que les dije hace rato, la guerra Ciro-Efraimita. Después de Ahaz le sucede su hijo Ezequías. Ezequías, un buen hombre, un buen rey, emprendió una reforma religiosa inspirada prácticamente en la predicación de Isaías. Un rey que hace caso a lo que el profeta dice. Bajo el reinado de Ezequías, la Asiria de Sargón II, hijo de Salmanasar V, acuérdense, dominaba la región siro-palestinense. Egipto, entre tanto, intrigaba con los pequeños reinos de Siria, Palestina, para sacudirse el yugo de Nínive. Isaías se esforzaba por todos los medios para contrarrestar en la corte de Jerusalén la influencia egipcia. No hay que hacer alianza con Egipto, porque lo único que quiere Egipto es evitar la invasión. Y le quiere poner de carnada a Judá. Eso es todo, ¿no es cierto? Eso es todo. Hay que confiar en lo que dice Dios, en la voluntad de Dios. No se confíen de las alianzas extranjeras. Estas eran las palabras de Isaías. No se confíen de las alianzas extranjeras. Desgraciadamente, Ezequías se dejó engañar y declaró la guerra a los filisteos protegidos por Senaquerib, acuérdense, sucesor de Sargón II. Eso pasó teniendo las represalias prácticamente del rey de Asiria. El rey de Judá emprende importantes obras para fortalecer Jerusalén. Inclusive Ezequías dicen que construyó un canal para agua dulce, tener agua dulce en Jerusalén. ¿Sí? Restaura las murallas de Jerusalén. Senaquerib entraba en guerra contra los aliados de Egipto en el año 701, invade Palestina, invadió también Palestina Senaquerib. Bueno, todo este contexto. Ezequías corrió a someterse, pero Senaquerib exigía la rendición de Jerusalén. Isaías interviene enseguida para sostener al rey, para sostener a Ezequías en la resistencia. El rey asirio inesperadamente se retiró y Jerusalén se vio providentemente salvada. Ustedes pueden hacer el estudio de la historia de Israel. Eso no se sabe por qué. ¿Sí? Gracias a la intervención del profeta que confía totalmente en Dios, hubo una paz. Con eso el rey, ¿qué dice? Perdón, el profeta, ¿qué dice? Confiemos en Dios. En las alianzas entre reyes, entre mandatarios, no hay que confiar. Los reyes son ambiciosos. Nadie es desinteresado. Todos quieren aprovecharse de los demás. Un pueblo grande, un pueblo rico, se aprovecha de los pueblos pobres. Y lo único que les interesa es saquearlos hasta exprimirles todo, hasta quitarles todo. Esto se ha dado y esto se sigue dando también hasta ahora. ¿Sí? Bueno, ahí se da la caída de Samaria en el año 722. El profeta Isaías hace este hermoso poema inspirado en la realidad. ¿Sí? Una invitación. Bueno, visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días, el cerro de la casa del Señor será puesto en la cima de los montes. Es lógico lo que dice Isaías, porque si han sido liberados de una invasión inminente gracias a la intervención del profeta, es que es así como se tiene que vivir, confiando totalmente en Dios y no confiando en las alianzas que son totalmente mezquinas, egoístas
y que a la final son interesadas, ¿sí? En ese tiempo, los grandes imperios, los grandes reinos, lo único que quieren es llenarse de territorio, afianzar sus ejércitos e ir saqueando los pueblos, las ciudades y los otros reinos, ¿sí? A conquistar más pueblos. Jerusalén, que está en el monte Sión, ¿no es cierto? Este sitio que es geográfico, pero también espiritual. Es un sitio, un modelo, ¿sí? Un modelo de todos los pueblos. Será encumbrado sobre todos los montes, por encima de todas las montañas. No habrá un lugar más importante que ese. Y hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos. Quiero recordarles, Jerusalén es un sitio de peregrinación. Israel tiene dos grandes peregrinaciones al año. La primera es la peregrinación de la Pascua. Y la segunda es la fiesta de las tiendas. Peregrinaciones grandes, y no solo peregrinan israelitas, también peregrinan simpatizantes de la religión judía. Los pueblos vecinos, los reyes, gente de, ahí vemos en Hechos de los Apóstoles, dice que un oficial de la reina de Candace, Hechos capítulo 8, ¿no? Dice que iba regresando después de adorar a Dios en Jerusalén. Imagínense ustedes, iba gente importante que hacía grandes donativos, grandes ofrendas y admiraba la religión de Israel por creer en un solo Dios, pero sobre todo por su moral, por sus reglas. Simpatizaban, iban a las peregrinaciones, iban gente de todo tipo, tanto judíos como también gentiles, paganos. Ahí nace la invitación. La invitación. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Primero la invitación a subir al monte del Señor. ¿Qué será? Será, todos estamos invitados a estar en la presencia de Dios, a estar con Dios. ¿Para qué? Tiene un objetivo, subir al monte, estar en Dios, en la presencia de Él. ¿Para qué? Para ser instruidos, porque nosotros solo escuchamos lo que los otros nos dicen y de eso nos convencemos, y muchas cosas son falsas. Tenemos que ser instruidos por el mismo Dios. Una vez que Él nos instruye, será posible caminar. Dos cosas que son muy importantes: dejarse instruir y después, para poder caminar, marcharemos por sus sendas. No es posible caminar sin escuchar a Dios. Y no es posible ni caminar ni escuchar a Dios sin subir primero a su presencia, sin estar, sin tener esta iniciativa de ponernos en camino para estar con Dios. El monte Sión es un sitio emblemático, es un sitio especial, porque desde Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ley y palabra. La ley que nos ayuda a guardar la alianza, a ser fieles a Dios. Y la palabra de Dios, la palabra del Señor, que es la que a nosotros nos ilumina. Será el árbitro de las naciones, juez de pueblos numerosos. Dios es el único árbitro. Los monarcas pequeños de estos pueblos pequeños ponen como árbitros al rey de Asiria, que Sennacherib, que Tiglat-Pileser, que Sargón II. No, él dice no, el árbitro tiene que ser Dios, porque Él es el único que sabe lo que tenemos que hacer y por dónde tenemos que ir. Y también el juez de pueblos numerosos. No hace falta tomarnos la justicia por nuestras propias manos. La vida tiene sentido si la transformamos de verdad. Y ahí viene este cambio de perspectiva. Aunque estamos en guerra, en alianzas torcidas, momentos de injusticia, saqueos, opresión terrible,
Sin embargo, el profeta tiene una mirada de esperanza. La historia, la realidad, también depende de la mirada con la que nosotros vemos. ¿Sí? El tipo de mirada. ¿Qué tipo de mirada tenemos? Ante una situación de la vida, lo que nos pasa hoy, por ejemplo, ¿con qué tipo de mirada estamos viendo? ¿Somos pesimistas? ¿Solo nos quejamos de que la situación en el país está mal? ¿Algo bueno vemos? ¿Qué podemos hacer frente a esa realidad que estamos viendo en este momento? ¿O nos cruzamos de brazo y decimos, no, ya no hay nada que hacer? Aquí, en cambio, sí. De los instrumentos de muerte, hay que pasar a forjar vida. Eso significa signos de ser signos de bendición. Lo que se nos ha explicado siempre, ¿no es cierto? Barak, bendecir. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Arados y podaderas. ¿Qué nos recuerdan? Los dos modos de vida, ¿no es cierto? El modo de vida del pueblo. Es así como se tiene que vivir. A ver, arado, ¿qué? El trigo, la siembra, la tierra. La tierra es nuestra esperanza. Y no es que puede vivir mejor el que tiene más tierra. No, usted tenga su tierra, su pedazo, pero trabaje y no pelee con los demás. Y después, las podaderas. ¿Qué nos recuerdan las podaderas? Las viñas, los viñedos, donde se saca la uva. Y ese es un modo de vida campesino, ¿no? Los profetas son campesinos, ¿sí? Predican también en la ciudad, pero su modo de hablar es muy rural, muy importante esto. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Vean cómo nosotros, de una realidad de muerte, podemos transformar a una realidad de vida. Vida. Lo importante es la vida. No alzará la espada pueblo contra pueblo. ¿Por qué? Porque si hemos subido al monte del Señor todos juntos, también bajamos. ¿A qué bajamos? A hacer realidad eso que hemos aprendido del Señor. A amarnos como hermanos, a caminar juntos. Ahora que estamos hablando de la sinodalidad, en la sinodalidad no hacen falta mandones, ¿no es cierto? No hacen falta mandones, arbitrarios, gritones, peleones. No, no hace falta eso. Caminamos juntos y todos arrimamos el hombro. Por eso estas tres palabras que prácticamente engloban el sínodo: comunión, participación y misión. Comunión, capaces de vivir juntos y escucharnos mutuamente. Participación, también hay que poner cada quien su parte. El todo es la suma de las partes. Si uno no pone su parte, no puede haber el todo, no existe el todo. Todos tenemos que hacer algo. Y después, la misión es posible si hay las dos primeras. Si no, no nos atrevamos a hacer misión. Si no queremos participar, ¿qué misión hacemos? Si no nos gusta vivir en comunión, ¿qué misión vamos a hacer? Si la misión parte de la comunión y tiende a la comunión, ¿sí? Nos alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán, ya no serán necesarios los ensayos militares, ¿no es cierto? Las pruebas de guerra, ¿sí? Para aprender a pelear. Dice el profeta, hay que aprender a trabajar. Hay que aprender ahí aparece la palabra, las lanzas, que son para matar, transformar en podaderas. ¿Para qué sirve el vino? ¿Sí? El vino es para las fiestas. ¿Sí? El vino también es la alegría que Dios nos da de sentirnos juntos, de estar alrededor de la misma mesa, comiendo, todos disfrutando de una mesa común. Ya no buscaremos intereses personales. Y termina la lectura con una inclusión. Casa de Jacob, ven. Un imperativo, ¿no? Lo mismo hay otro imperativo. Venid, subamos al monte del Señor. Es urgente. No es algo optativo. Es urgente subir al monte del Señor. Es urgente el encuentro con Dios. Primero, para dejarnos instruir. Y segundo, para poder caminar. Y al último termina también con otro imperativo, ¿sí? Casa de Jacob, ven.
la invitación. Caminemos a la luz del Señor. Caminemos juntos. Sinodalidad, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Termina con esta sinodalidad. Caminemos a la luz del Señor. Dejemos de estar escuchando otras cosas que lo único que nos han hecho es dividirnos, matarnos entre nosotros. Imagínense qué sentido tiene matarnos. Nada. ¿Sí? Y triunfar, decir que ha triunfado porque maté más. Claro, un rey cuando vence una batalla va contento. El César Augusto, sobre todo, con la buena nueva. La buena nueva era haber ganado pueblos y llegaba con ese triunfo a Roma para decir, y todo el mundo le aclama al emperador como el que trae la buena noticia, el evangelio, ¿no? Por eso es contraproducente el evangelio de Cristo, que no trae ganancias de territorio, no trae ganancias económicas. En cambio, el rey presentaba el motín que se habían agarrado de los pueblos conquistados, las cabezas de los reyes que habían matado. Ese tipo de realidad no puede, no da, no es necesario, no tiene sentido la vida matándonos, ¿sí? Sino transformando más bien los instrumentos de muerte en instrumentos de vida para poder caminar juntos a la luz del Señor. Vean, este texto nos prepara. ¿Por qué es importante el profeta Isaías para nosotros? Es importantísimo, porque es el profeta que también nos habla del Mesías. ¿Sí? Hay un texto hermoso ya en el capítulo 7. Dice, imagínense, el tigre pastará con el borreguito. Son dos. El uno es felino, pero el otro estará al lado. No habrá necesidad ya de guerras. Si no hay necesidad de guerras, sí podemos vivir juntos, amándonos, compartiendo la misma mesa, sin matarnos, ¿sí? Y sin creernos más que los demás, poderosos, ¿no? Los reyes que se creían inclusive dioses. En este tiempo de Adviento, preparémonos para vivir esta alegría, esta esperanza. A pesar de las sombras, a pesar de las angustias, del dolor que vive nuestra humanidad, nuestro país, podemos nosotros transformar esa situación de muerte en situación de vida, en luz. Iluminemos nosotros, alumbremos nosotros, digamos a la gente, y ya no casa de Jacob, ¿sí? La unidad de las 12 tribus, qué bonito que era, ¿no es cierto? Hay que volver esa unidad perdida. Casa de Jacob, ahora podemos decir, a ver, casa del corazón, casa de la Tacunga, vengan, caminemos a la luz del Señor, salgamos al encuentro con el Señor, poniéndonos en camino para poder encontrarnos con tanta gente que quiere caminar junto a nosotros, que quiere caminar al encuentro con el Señor. Bueno, hemos compartido, entonces este es el tema que tenía que compartirles. Espero que nos haya producido en nosotros como una pequeña crisis de los momentos difíciles, o cómo miro yo los momentos duros de la vida. ¿Sí? ¿Cómo es mi mirada? ¿Es una mirada de esperanza? ¿Es una mirada de fe? ¿O simplemente me dejo llevar por la amargura, por el dolor, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo asumo mi vida en serio? ¿Estoy tomando mi vida en serio? ¿Estoy satisfecho con lo que hago? ¿Estoy satisfecho con lo que hago? ¿Estoy satisfecho con lo que hago? ¿Y en qué me gustaría cambiar? A ver, tengo que cambiar algo. ¿En qué me gustaría cambiar? ¿Sí? Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Imagínense ustedes esas palabras pronunciadas hace ¿cuántos años? 740 años, pongamos, antes de Cristo, más 2700. De las espadas forjarán arados, en momentos graves, gravísimos. Pero ahí ha estado siempre Dios para conducir nuestra historia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? A ser fieles al tiempo, ya son las 8.
¿Alguna pregunta?